Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, para poder abordar este importante tema que lleva por título No retrocedas. Y comenzaremos leyendo lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 39, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo leo nuevamente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un texto hermoso, pero que define dos grupos de personas, dos grupos de almas, que unos estarán en la salvación y otros estarán en la perdición. Precisamente los que son de los que retroceden, pues la Biblia los describe que van para perdición. Pero los que tenemos fe, la Biblia describe que somos los que trabajamos en la dirección correcta, es decir, sino de los que tienen fe, dice, para preservación del alma. Acordémonos que la palabra trabajar por esto es totalmente bíblica, porque Jesús dijo que trabajemos por la comida que no perece. Es decir, que hay que esforzarse, es decir, que hay que caminar en la dirección de la salvación eterna. Pero es bien interesante que Hebreos 10:39 menciona los dos grupos. Lo repito todavía una tercera vez para que podamos guardarlo en el corazón. Y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que hay muchos que retroceden y no saben que van a la perdición. Otros, todavía más osados, saben que van a la perdición, se arriesgan por querer disfrutar un poco más del pecado, por querer experimentar cosas que el enemigo les ha tratado de engañar, y creen que son éxitos pecaminosos, pero la Biblia dice que esos retroceden para perdición. Pero en cambio nosotros somos los que tenemos fe, los que trabajamos por entrar en el reino de los cielos, nos esforzamos, dicho de otra forma, y dice la Biblia que somos los que tenemos fe para la preservación del alma. Si seguimos revisando en la Escritura, nos podemos encontrar con textos fuertes al respecto. He venido explicando en diferentes púlpitos, en diferentes oportunidades, que muchos se arriesgan porque tienen bien presente el pasaje del hijo pródigo que retorna. Tienen muy claro que Dios fue misericordioso, como aparece reflejado en el pasaje del hijo pródigo que retorna. Y muchos dicen: bueno, así va a ser Dios conmigo, me va a recibir. El gran problema de pensar así es que muchos no se dan cuenta que solamente no se habla solamente de ese hijo pródigo, sino que se habla de otro también, llamado Esaú, el cual no logró regresar a la salvación, porque Esaú, dice la Biblia, que buscó ocasión de arrepentirse aún con lágrimas y no la encontró. Ahora, es un gran riesgo el retroceder creyendo que podremos retornar. El que piensa de esa manera está exponiéndose a la eternidad de condenación, y definitivamente es una situación muy peligrosa, porque Dios en su palabra dice que Él no puede ser burlado. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Ahora, qué interesante que la Biblia describe las consecuencias por retroceder, es decir, por darle la espalda al Eterno e irse a un mundo de pecado, creyendo que el arrepentimiento es manejado por el hombre. Ese es un grave error. Creer que el arrepentimiento lo maneja el alma misma es un grave error, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios, es un regalo que cuando Él lo extiende se puede poner en práctica. Pero algunos creen que el arrepentimiento es una decisión propia, antojadiza, y que pueden retroceder y volver cuando quieren, y la Biblia describe que eso no funciona de esa forma. La Biblia describe que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿cuándo es que Dios tiene misericordia? Cuando tú no has intentado burlarte de la gracia, no has intentado burlarte de la salvación, no has pisoteado el sacrificio de Jesús, no le has dado la espalda a Dios, porque eso realmente es un tipo de apostasía voluntaria, y esa tiene un riesgo terriblemente
profundo. Ahora, cuando nos adentramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 1 al 3, aparece algo tremendamente alarmante. Y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga qué interesante, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, entendemos con claridad que hay un gran riesgo. Eso de jugar con que voy a retroceder y después vuelvo es peligroso. El alma es eterna y nuestros cuerpos son temporales. Y dentro de millones de años seguiremos conscientes como hoy, en el cielo o en el infierno. Haber recibido, haber rechazado a Jesús hará la diferencia de dónde nos encontremos. Pero lo interesante es que muchos creen que podrán escapar y juegan con su alma. En el infierno hay mucha gente que creyó de esa manera, que creyó que podría escapar, que disfrutaría, entre comillas, disfrutaría del pecado, que se iría a hacer y deshacer y que regresaría cuando se le antojara. Están muy engañados los que piensan así, los que en alguna oportunidad conocieron la gracia y empiezan a vivir de esa manera. Es porque ignoran lo peligroso que es realmente jugar con la salvación. Es realmente peligroso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice la Escritura. Por eso Dios te está hablando en esta ocasión y te dice: no retrocedas, no juegues con tu alma. Dios te está hablando, está usando este medio para decirte: no retrocedas. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice en Hebreos 2:3. Delicado, fuerte. Ahora, muchos han jugado con su alma, se han adentrado en el pecado de forma terrible, han abierto puertas a niveles donde se han quedado como una casa adornada y vacía. Y se ha cumplido en ese grupo de gente, se ha cumplido Lucas 11, 24 al 26, palabras de Jesús, donde nos revela una situación fuerte que ocurre cuando alguien retrocede y comienza a abrir puertas y le da espacios a las tinieblas. Dice Lucas 11, del 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es terrible. Es una situación que algunos tratan de no pensar en ella, pero está ahí en la Biblia. Fue revelado por Jesús para que entendamos que hay un agresivo seguimiento a las tinieblas. Incluso aquellos que Dios los salvó, pero que las tinieblas está esperando que retrocedan para volver a ellos. Y de hecho dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir que ese es el punto de la liberación que hace Jesús con aquellos que han entregado sus vidas a Cristo. Pero esa liberación se puede revertir desafortunadamente, porque Jesús habló que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por esos lugares secos y que busca reposo. Pero la Biblia habla claramente que no hallándolo intenta volver a la casa de donde él salió. Pero a mí me impacta que él dice: volveré a mi casa de donde salí. Es decir, que se llegan a apropiar de las vidas de aquellos que no se determinan por Dios. Ahora, lo interesante es que no solamente retorna, sino que también toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, enseña la Biblia, que moran ahí, que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, que apartarse de Dios, apartarse de la cobertura, automáticamente es abrirle puerta a espíritus inmundos. Es decir, que apartarse de la luz es acercarse a las tinieblas.
Porque precisamente Jesús dejó esto registrado, lo explicó, para que podamos entender cómo operan las tinieblas, pero cómo también hay un gran riesgo con el hecho de quedarse vacíos. La pregunta es que cuando la Biblia menciona acerca de esta casa vacía, es definitivamente porque la persona en algún momento fue cristiana, Dios trabajó en esa vida, pero llega un punto donde se queda vacía. Por eso es que la Biblia describe que la haya barrida y adornada la casa. Y por supuesto es porque ya Dios no está trabajando ahí, pero quedó un trabajo realizado. Entonces, precisamente porque la persona intentó jugar con la salvación, jugar con su alma, jugar con el pecado. Y déjame decirte, amado hermano y hermana, que el pecado no te ofrece nada mejor de lo que Dios te está ofreciendo. En cualquier área que tú pretendas comparar lo que Dios te ofrece y lo que te ofrecen las tinieblas, siempre encontrarás la superioridad de lo que Dios tiene para tu vida. En cualquier área, ya sea en cuanto a lo económico, Dios te puede bendecir, te puede dar un negocio, una empresa, te puede dar opciones de empleo. Dios te puede facilitar fuentes de ingresos que tú ni siquiera te imaginas. Ahora, lo tremendo es que muchos buscando posesiones se van a las tinieblas y empiezan a hacer malos negocios, empiezan a hacer defraudación, a hacer estafa, a hacer una serie de cosas que realmente ofenden a Dios y terminan hundidos en la avaricia y una serie de situaciones negativas. Entonces, esto es bien tremendo porque en realidad Dios tiene también para nosotros muchas bendiciones que Él puede activarlas en nuestras vidas, pero el ser humano se desespera y no espera que Dios empiece a abrir las puertas. También ocurre que en el área sexual muchos se olvidan que Dios creó la intimidad sexual. De hecho, es un diseño de Dios para disfrutarlo en el orden del matrimonio, pero algunos se van a fornicar, a adulterar, se van a cometer toda clase de impurezas cuando Dios tiene un diseño también donde se puede disfrutar de la sexualidad en el orden correcto. De hecho, la forma en que Dios lo presenta, porque Dios es el creador del sexo, por supuesto para ser practicado en el matrimonio, pero cuando muchos se van al mundo a practicarlo fuera de tiempo, desordenadamente, sin exclusividad, todo eso en realidad al final lo que deja es un problema, en muchos casos enfermedades, corazones rotos, heridas en el alma, una serie de situaciones, embarazos no deseados o fuera de tiempo, ausencias de padres, porque serán situaciones que la gente no espera que exista un embarazo y el desorden atrae más desorden y se generan embarazos prematuros, hijos sin la figura paterna o sin la figura materna, una serie de problemas. Pero en el orden de Dios se puede practicar la intimidad en una gran bendición y es el diseño de Dios. Y el placer Dios lo garantiza. Pero muchos creen que el placer está en las tinieblas cuando realmente el verdadero placer está en la luz. Ahora, en cualquier área, en la económica, en la sexual, en el estado de ánimo, en cualquier situación que tú quieras comparar lo que Dios ofrece y lo que te ofrece el mundo, hay superioridad en lo que Dios ofrece porque Él es el diseñador de toda la bendición. Las tinieblas lo que hace es copiar. Ahora, cuando seguimos revisando en las Escrituras, en 2 de Pedro 2, 20 al 22, la Biblia dice un texto fuerte. Declara algo, amados, que tenemos que guardarlo en el corazón porque es una advertencia. Y dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Terrible, un pasaje tajante que está en la Biblia, fue inspirado por Dios porque es una revelación donde inicia diciendo que el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo es lo que lo hace escapar de las contaminaciones del mundo. Pero describe también que al enredarse otra vez en ese tipo de cosas de las cuales escapamos, se habla de ser vencidos
y que hay un estado postrer que es peor que el primero. Entonces, realmente es una revelación necesaria, incómoda para algunos que solamente quieren que les prediquen del amor, dicen ellos. Pero esto es el amor, el alertarles que cuando por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo escapamos de las contaminaciones del mundo, no hay que permitirnos enredos nuevamente porque podemos caer vencidos. Y hay un postrer estado que podría ser peor, es decir, es peor que el primero. Entonces es tremendo que la Biblia habla las consecuencias de volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Entonces habla del verdadero proverbio del perro que vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo que deja ver la Biblia al mencionar el perro que vuelve al vómito y una puerca lavada a revolcarse en el cieno, lo que nos deja ver es precisamente que aquel que fue oveja pierde su naturaleza y termina volviéndose como el perro y como la puerca. Son cambios de naturaleza. Y ese cambio es el que la gente cree que puede revertir. Y ese es un proceso que solo el Espíritu Santo puede hacer. En transformar, por supuesto, esto es en sentido simbólico, transformar a un perro o una puerca en una oveja. Estamos hablando en sentido figurado, por supuesto. Solamente Dios, solo el Espíritu Santo puede reconfigurar el alma para que vuelva a esa condición de oveja. Pero algunos creen que se pueden ir a vivir como perros o puercas y que en su momento, cuando a ellos se les antoje, pueden volver a vivir como ovejas, cuando es un verdadero engaño. Porque no es del que quiere ni el que corre, dice la Biblia, sino de Dios que tiene misericordia. Y más cuando lo hacen sabiendo que Dios es santo, 3 veces santo, y que ya nos dijo de manera clara que nos santifiquemos porque Él es santo. Entonces, esto es bien delicado porque mucha gente juega con este tema y no se dan cuenta de que enredándose otra vez en las contaminaciones del mundo son vencidos y llegan a situaciones realmente delicadas. Esto es muy, muy, muy fuerte y Dios nos está alertando porque ese verdadero proverbio del perro que vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, eso ya lo están viviendo muchos desafortunadamente, y si mueren en esa condición, los perros estarán afuera, dice la Biblia. Y cuando hablamos de una puerca lavada, se está hablando de una alma que está practicando inmundicia, y ese tipo de almas no entran en el cielo, no podrán ingresar en el cielo porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Cuando habla de carne y sangre se está refiriendo a esa naturaleza humana, la concupiscencia, ese deseo natural por ir a las aventuras, a los enredos. Pero Dios nos aclara el peligro de retroceder. Por eso Dios hoy nos está hablando y nos dice: no retrocedas. En 1 Timoteo 4, verso 1, aparece una profecía del Espíritu Santo. Una profecía que quedó registrada para que entendamos que hay un movimiento llamado apostasía, que es retroceder, es darle la espalda a Dios e ir en la dirección contraria. Es como cambiar de opinión en cuanto a la fe. Eso es la apostasía. Pero 1 Timoteo 4, verso 1, describe de manera impresionante algo que ya lo estamos viendo, y es que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que el hecho de apostatar de la fe se trata de un trabajo de espíritus engañadores. Se trata de prestarle atención a doctrinas de demonios. Y definitivamente los espíritus engañadores, si engañan, es porque se están disfrazando y haciéndose pasar por lo que la gente cree que son y realmente no son. Muchas ocasiones utilizan personas para seducir, incluso doctrinalmente. Nos hemos enterado de religiones que practican una serie de herejías. Incluso pretendiéndose ser cristianos, empiezan a practicar una serie de herejías que el tiempo nos faltaría describiéndolas, pero que definitivamente es lo dicho, es el producto de lo que la Biblia describe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que Dios reprenda al diablo, porque los espíritus engañadores con sus doctrinas demoníacas realmente hacen que la gente apostate de la fe. Y cuando se habla de apostatar de la fe, esto nos habla de la renuncia que hacen muchos a la salvación.
Y eso es peligrosísimo porque hay gente que no entiende que esto es un contrato de eternidad que muchos han tenido la oportunidad de volverlo a reanudar con Dios, pero es muy peligroso porque no puedes asegurar que lo podrás reanudar cuando has ofendido a Dios, cuando te has ido a revolcar en el cieno, has vuelto al vómito y pretendes luego regresar a firmar un contrato con Dios. El llamado que Dios te está haciendo es: no retrocedas, porque si ya estás en este lugar de salvación, donde hay paz, donde Dios te está cubriendo, librando, proveyendo, restaurando, sanando, y por un antojo pecaminoso te vas al mundo, te puede ocurrir que el verdadero proverbio en tu vida se haga una realidad. Y el verdadero proverbio nos indica de perdición realmente, porque el verdadero proverbio tiene que ver con una caída espiritual, una oveja que termina viviendo como perro, volviendo al vómito, o como una puerca lavada, revolcándose en el cieno. Eso es una apostasía, y en muchos casos es apostasía voluntaria. Pero el Espíritu Santo dice claramente que eso ocurriría en los días postreros. Significa que si ya vemos cómo muchos están apostatando de la fe, es porque estamos viviendo los días postreros, es decir, días finales. La Biblia habla de manera categórica que el gran problema de la apostasía es escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, prestarle demasiada atención a cosas que contaminan. ¿Cuánta gente ha renunciado a la fe bíblica por irse a la fe en el Corán? ¿Cuánta gente ha renunciado a la fe bíblica por irse al libro del Mormón o por irse a creencias que están en contra de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente porta la Biblia pero no la lee? ¿Cuánta gente teniendo la Biblia la contradice? ¿Cuánta gente llamándose cristiana no practica el cristianismo que está escrito en la Biblia? Definitivamente es que están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hemos visto claramente, por ejemplo, en el catolicismo cómo profesan tener a Cristo, pero cuando vemos sus obras lo niegan. Cuando vemos que empiezan a hacer clamores a María, a santos, empiezan a utilizar imágenes, nos damos cuenta de manera clara que es el trabajo de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando hablamos de espíritus engañadores es porque engañan. Y en el catolicismo, por ejemplo, se ve el engaño tajante donde absorben multitudes a la idolatría. Las confunden, las hacen creer que por el hecho de mencionar nombres bíblicos, por mencionar a Cristo, los hacen creer que son de Cristo. Pero recordemos que Jesús dijo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, realmente es una situación bien delicada porque en el catolicismo ellos están diciendo Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos dirijamos por un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y es Jesucristo. Ahí no hay espacio para María, ni para San Juan, ni para San Judas Tadeo, ni para Guadalupe, para nadie de ellos que utiliza la Iglesia Católica para engañar. Pero lo repito, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En muchas ocasiones la gente se imagina este texto como una sombra tratando de adoctrinarle. No siempre será así. En muchas ocasiones serán hombres con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Que espíritus engañadores les están utilizando para que seduzcan gentes, para que la gente les siga y comiencen una práctica, pero una práctica apartada de la Biblia. Entonces terminan en una situación de apostasía de la fe, es decir, renunciando a la fe, es decir, dándole la espalda a la fe. En Hebreos 10, 26 al 29 aparece una tremenda alerta, una tremenda situación que Dios describe, es realmente profundamente peligrosa. Hebreos 10, 26 al 29. Por eso, si tú has estado considerando retroceder, hoy Dios te está hablando. Si tú has considerado darle la espalda a Dios, por favor, aún no retrocedas. Y escucha lo que dice la Biblia.
Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice la Biblia, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, atención, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amados, esto es peligroso, porque la Biblia habla de pecar voluntariamente, pero Dios nos está alertando que no des ese paso de retroceso, no retrocedas, te está diciendo Dios. No te vayas a la apostasía voluntaria, no le falles al eterno Dios por concupiscencias, por ratos de placer, porque te irritaste contra tu pastor, contra alguien de la congregación, porque alguien te falló, porque alguien no te pagó una deuda, porque alguien pecó contra ti. No te apartes de Dios por eso. No juzgues tu relación con Dios en base a los fallos de la familia de la fe, porque en la familia de la fe hay muchos errores, mucha gente que está siendo transformada por Dios, y en esos que están siendo transformados todavía cometen errores graves en muchos casos. Entonces no te apartes, porque la Biblia menciona que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te está avisando que no caigas en un estado terrible de juicio, que no caigas en el fuego eterno. Te está avisando que no caigas en ese estado donde hay tinieblas y no hay luz. Ahí no hay paz. Porque quizás al principio pudieses creer que puedes disfrutar, pero esa es la puerta descrita en la Biblia como la puerta ancha, donde todos entran, o muchos entran por ahí. Pero la puerta angosta, la difícil de cruzar, es la de obedecer a Jesús. Pero esa puerta angosta se va volviendo el camino ancho y se va volviendo cada vez más cómodo por la dirección de Dios en nuestra vida. Pero el camino o la puerta ancha, sí, es ancha la puerta, pero ya cuando estás dentro de esa puerta ancha, el camino se empieza a reducir y comienzan las incomodidades hasta el punto donde muchos se encuentran en la condenación eterna. Amado hermano y amada hermana que has escuchado este mensaje, Dios te está alertando y te está diciendo: no retrocedas, porque retroceder es peligroso. Dios no quiere que te pierdas. Y si Dios te está alertando y tú en algún punto bajaste algún escalón, en lugar de subir en esos escalones hacia la vida eterna, bajaste algunos 2 escalones, pero no has terminado de llegar a la apostasía, no has terminado de renunciar a la fe, en lugar de seguir bajando escalones, mejor sube los escalones de la vida y llega a Cristo, sigue avanzando, no retroceda, porque si Dios permitió que escucharas este mensaje, es porque Él te ama, tiene planes para tu vida y no quiere que te pierdas. Considérate bienaventurado, bienaventurada, considérate dichoso, dichosa, que pudiste escuchar este mensaje, porque Dios se encargó que llegara hasta tus tímpanos, hasta ese lugar, para que bajara a tu corazón la palabra y no tomaras una mala decisión. Él te dice: no retrocedas, yo tengo planes para ti, te está diciendo el Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si tú te has apartado, pon en práctica eso. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconoce el sacrificio y también reconoce la resurrección por el poder del Padre. Mantente en la cobertura de Jesús. Escudriña la Biblia para conocer su propósito para tu vida. Y no retrocedas. Esto ha sido todo por hoy, mi amado hermano y mi amada hermana. Te pido que por favor compartas este material, ya que en este tiempo
la forma de difundir la palabra es compartiendo en nuestras redes sociales nuestros contenidos y de esa forma juntos llegaremos a muchas vidas. Te envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, tu servidor el pastor Elder Figueroa. Y recuerda, no retrocedas, te dice el Señor. Dios te bendiga.